Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de Derecho Internacional Público, cerrando la semana 9 de clase y estando ya una semanita para irnos al receso. Hoy vamos a continuar hablando del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra y en el día de hoy lo vamos a enfocar en la relación que tiene este con el derecho penal internacional. Como siempre, vamos a iniciar la clase con nuestro ejercicio del análisis de prensa, luego con nuestro ejercicio de escuchar al compañero o compañera que nos hace la relatoría de la sesión anterior para recordar un poco y volvernos a poner en contexto de lo que estábamos hablando. Y después, pues ya paso yo a hablar del tema propiamente dicho que he preparado para la sesión del día de hoy. Entonces, pues no siendo más, me place saludarlos, me place verlos nuevamente en nuestra sesión de Zoom. Y nada, vamos a arrancar nuestro primer momento de la clase, este análisis de prensa, clase. Ahora, pues vamos a darle el paso en este segundo momento de la clase a nuestra compañera Salomé, quien nos va a contar un poquito y a recordar un poquito lo que hablamos el miércoles en clase para poder introducir el tema de hoy. Salomé, todo oídos para ti. Listo, profe. Pues como siempre tenemos también varios momentos de la clase, escuchamos análisis de prensa la clase pasada, también tuvimos la relatoría de la clase anterior, un quiz muy corto y de tema tuvimos los principios del derecho de la guerra. Entonces, antes de hablar de los principios, la profe nos dijo que incluso la guerra y los conflictos deben tener unos principios, o sea, no es como que los bandos peleen por pelear, sino que también deben manejar la guerra dentro de unos requisitos para que esta no sea tan hostil, tan brutal para las personas. Y no, después hablamos de qué son los principios generales del derecho internacional humanitario y hablamos de que estos representan el mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados. Después hablamos de cuáles son los principios generales básicos del derecho internacional humanitario, son 10, entonces pues los voy a resumir rápidamente. El principio de humanidad básicamente es que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen dentro del conflicto. Entonces, digamos que este es uno de los principios más violados que nos dijo la profesora y que pues que menos se cumple porque siempre se trata con hostilidad a todas las personas sin importar pues de qué bando sean. El principio de igualdad entre los beligerantes. Entonces, aquí pues se habla de que debe haber como el principio de ius bellum debe ser igual para el Estado como para los grupos al margen de la ley, es decir, que se aplica para todas las partes del conflicto, tengan o no el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, como ejemplo, nos daba el ETA, el IRA o el ELN acá en Colombia. El principio de necesidad militar. Aquí, pues la profesora citó a Maquiavelo con que el fin no justifica los medios y el derecho internacional humanitario busca minimizar los efectos de la guerra y que se cause al menos el mal menor o el daño menor, porque sí sabemos que hay unos niveles de violencia, pero que estos no sean tan exagerados, tan pues, graves. El principio de no discriminación básicamente es que se prohíbe toda distinción desfavorable en la aplicación del DIH por razones de raza, color, sexo, lenguaje, religión o creencias, opiniones políticas o de otro género, nacionalidad u un origen social, fortuna, nacimiento u otra condición o pues cualquier otro análogo. Pero sí hay una distinción que se puede hacer para determinadas personas en su beneficio, pero esto se da con el fin de solucionar algunas desigualdades porque sabemos pues, que hay personas que han sido desfavorecidas. El principio del derecho de Ginebra. Entonces aquí la profesora nos habló de que las personas fuera de combate y las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. Entonces aquí nos referimos a quiénes, a los heridos, a los enfermos, a los náufragos, a los prisioneros y pues a la población civil, a las víctimas del conflicto armado. El principio de inmunidad. Aquí también hablan de las personas civiles y la población civil. Estas gozarán de protección general contra los peligros y no serán objeto de ataques pues, ante la población civil. Y además de eso, no puede ser objeto de ataques, como lo dije anteriormente, pero también se le deben proteger como resguardar si están, digamos, en un hospital, si están en una iglesia, si están en algún colegio.
pero digamos que la profesora aquí nos dio dos ejemplos, uno nacional y uno internacional, que pues fue ataque al principio de inmunidad, que fue el ataque a la iglesia de Bojayá y el ataque de Srebrenica, el principio de prioridad humanitaria. Entonces aquí lo que habla es que las normas del DIH han sido elaboradas para garantizar la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra. Las víctimas deben ser interpretadas de la forma más favorable en la defensa de sus intereses. Tenemos luego el principio de distinción. Aquí nos hablan sobre las partes del conflicto. Entonces, digamos que se deben diferenciar quiénes son los que se enfrentan. Entonces la profesora nos hizo ahí como un paralelo de quiénes eran las partes. Entonces está el ejército versus el ejército, que pueden ser conflictos internacionales porque se dan entre ejércitos pues, de diferentes estados. Lo otro también podría ser el ejército versus grupos al margen de la ley, que pueden ser conflictos internos, como lo tuvimos acá en Colombia, o grupos al margen de la ley versus grupos al margen de la ley. Todos estos y es una parte, y la otra sería la población civil. Entonces, digamos que aquí se prohíbe los ataques contra la población civil y que no se causen riesgos excesivos contra ellos, pero además que se le vean protegidos sus bienes y su integridad. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Aquí básicamente es que se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes, que se causen daños excesivos con respecto a ventaja militar concreta o directa prevista. Y en el principio de limitación de la acción hostil, digamos que aquí no pueden decir como que es limitado el derecho de las partes a elegir los medios y los modos de combatir. ¿Por qué? Porque existen unas armas y unos modos que son lícitos e ilícitos, que son permitidos o que son contrarios al DIH. Entonces, pues digamos que se tienen que manejar bajo ese principio. También la profesora nos habló de las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Son varias, voy a decir algunas. La primera de esas es que las personas puestas fuera del combate y las que no participan directamente del combate tienen derecho a que se respete su vida, su integridad física y pues su moral. También se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinda dentro del combate. Los heridos, los enfermos serán protegidos y asistidos por la parte en conflicto que los tenga en su poder. Y pues eso también da paso a que los combatientes capturados, las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria, que hayan sido secuestrados dentro del conflicto, se debe respetar sus derechos individuales y pues como también su vida y su dignidad. Toda persona se beneficiará de las garantías jurídicas fundamentales porque nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. También hablamos de que las partes en conflicto y los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen un derecho ilimitado, como lo dije del principio, el último principio que leí, en lo que atañe a su elección en métodos y medios para hacer la guerra. Y las partes en conflicto harán en todas las circunstancias distinción entre la población civil y los combatientes. Entonces, para el final de la clase, la profesora nos puso a reflexionar con una pregunta. Dice, los principios del derecho internacional humanitario se crean gracias a todos los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. ¿Cuál de estos crees que es el más importante y que no se aplica en el conflicto armado interno colombiano y por qué? Tuvimos varias intervenciones, pero llegamos a la conclusión de que no hay uno más importante que otro, no hay ningún principio que sea más importante que el otro, sino que todos son de igual importancia y se deben garantizar o por lo menos tratar de que se cumplan pues en su mayor efectividad. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Salomé, muchísimas gracias. Qué resumen tan completo de nuestra clase, de nuestra sesión de la semana pasada. Antes de empezar, dos anuncios parroquiales muy importantes. Primero, aquellas personas que el miércoles no hayan hecho el quiz de clase, por favor les agradezco que me vayan contando en el chat para saber quiénes son y tenerlos presentes y ver cómo hacemos para que recuperen esa nota si es que la quieren recuperar. Y segundo, los que tengan dudas, quejas, comentarios o preguntas sobre el quiz, ya me lo van contando al correo electrónico maria.cadrasco@ugc.edu.co de manera personal. Revisamos cada caso. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre el derecho internacional humanitario y su relación con el derecho penal internacional. Y antes de eso, pues vamos a recordar un poco, en pocas palabras, valga la redundancia, cuáles son las leyes de la guerra.
Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Como se pueden dar cuenta, incluso la guerra tiene que tener unas normas para que sea un poco más humana. Ahora bien, ¿qué es el derecho penal internacional? ¿Qué se entiende por derecho penal internacional? El derecho penal internacional comprende todas aquellas normas de derecho
que directamente fundamentan, excluyen o de cualquier otro modo regulan la responsabilidad penal de los sujetos internacionales. En este sentido, los crímenes contra el derecho internacional son todos los que importan responsabilidad individual directa a partir del derecho internacional. Es decir, si bien el derecho internacional tiene unas normas, unas reglas que son cumplidas por los estados, el mismo avance de los conflictos internacionales, el mismo avance de las guerras, le mostró al mundo la necesidad de juzgar también a las personas que están al mando de los gobiernos. Al mismo tiempo, ellos también son responsables porque son quienes al final toman las decisiones respecto de lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, ellos son también responsables. ¿Cuáles son los crímenes entonces que juzga el derecho penal internacional? Son 4. El genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de agresión. Si ustedes se dan cuenta, estos 4 crímenes tienen mucho que ver con las exposiciones que ustedes van a hacer la próxima semana, porque son los crímenes que se cometieron en los conflictos armados que ustedes están estudiando. El genocidio, por ejemplo, es un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. Son todos aquellos actos que matan y lesionan gravemente la integridad física o mental de los miembros de un grupo. Someten intencionalmente a ese grupo a condiciones que pueden acarrear su destrucción física total o parcial, o también son medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de ese grupo. Por eso les he hablado, y esta foto que ven acá es del campo santo de los fallecidos en la masacre de Srebrenica, en el conflicto, en la guerra de los Balcanes en los años 90. Porque el caso más representativo de genocidio en los últimos años ha sido la violación a los derechos humanos constante y sistemática que el ejército serbio cometió en contra de los bosnios en la guerra de los Balcanes, donde obligaban a las mujeres a tener relaciones sexuales con los soldados serbios, las violaban para que quedaran embarazadas de niños serbios y estos niños tuvieran sangre serbia. Como se dan cuenta, los actos genocidas son actos que son cometidos con dolo, es decir, hay una intención de destruir, y quienes dan las órdenes acá no son los estados, son personas o los jefes o los líderes de los ejércitos. En el caso del conflicto de la guerra de los Balcanes, los principales líderes del entonces gobierno serbio, Slobodan Milošević, Radovan Karadzic, llegaron a estar presos en La Haya, en Holanda, por la perpetración de estos crímenes. Un crimen de guerra, por su parte, es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en el marco de un conflicto armado interno o un conflicto armado internacional y por las violaciones del derecho internacional público. Aquí podemos ver en esta imagen los campos en donde estaban los presos en los campos de concentración en China durante la guerra que enfrentó a Mao Zedong con el entonces gobierno chino y que terminó con el triunfo de Mao y el encarcelamiento de todos sus contrincantes, de todas las personas que estaban en el otro bando de la guerra. Los crímenes de guerra son las violaciones a esas normas y a esos principios de derecho internacional humanitario que vimos el miércoles. Es decir, creo que es el crimen más recurrente en términos de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son considerados crímenes de guerra para la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional fue un instrumento creado a instancias de las Naciones Unidas mediante el Estatuto de Roma de 1998, que constituye no solamente la Corte Penal Internacional, sino constituye todo este
cuerpo normativo de lo que se considera y se entiende como derecho penal internacional. Entonces, la violación de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, es decir, la violación de todas esas normas y principios del derecho internacional humanitario de las que hablamos el día miércoles, el asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o los náufragos, la violación de las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales, si es que las hay, como las leyes internacionales, la toma y ejecución de rehenes, la violación de las costumbres de guerra aplicables, el pillaje de bienes públicos o privados. ¿Cómo hacía el pillaje de bienes públicos o privados? Es decir, el tomar como objeto de guerra bienes públicos o privados como colegios, museos, hospitales, etcétera, etcétera. El asesinato y los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados por la guerra, la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos y la devastación que no se justifique por la necesidad militar. Si se dan cuenta, todos estos crímenes son las estrictas violaciones a los principios básicos del derecho internacional humanitario. Y creo que podemos darnos cuenta que en el caso colombiano se han cometido todos o casi todos, por no decirlo de otra manera. Los crímenes de lesa humanidad, por otro lado, son aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistémico contra una población civil en específico y que son cometidos para aplicar las prácticas políticas de un Estado o una organización. Este es un ejemplo, en esta fotografía podemos ver imágenes del campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, donde el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler pues cometía violaciones a los derechos humanos sobre la población judía. El objetivo, el fin último de Adolf Hitler era erradicar, eliminar de la faz de la tierra al pueblo judío por considerarlo menos que la raza alemana. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad reconocidos por la Corte Penal Internacional? El homicidio, la esclavitud, la violación, los demás actos de violencia sexual grave, el traslado forzoso de población o el desplazamiento forzado de población, la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la persecución en determinados grupos de la población, la segregación racial, como lo que sucedió, por ejemplo, en el apartheid en Sudáfrica. Y también, si nos podemos dar cuenta, creo que muchos de estos crímenes de lesa humanidad han sido cometidos también en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Y el cuarto crimen es el crimen de agresión. El Estatuto de Roma, pues, que se estableció en 1998 y entró en vigor en el año 2002, tipifica estos 4 delitos para tener competencia. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, como se los acabo de contar, fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, lo que dejó el crimen de agresión como el único tipo penal que no fue definido por la Corte. ¿Por qué? Porque los crímenes de agresión, pues, no hubo un consenso entre quienes participaron en la redacción del Estatuto de Roma, los juristas y los expertos internacionales que participaron en la redacción del Estatuto de Roma, sobre qué era un crimen de agresión. Entonces lo que se hizo fue expedir una resolución de la Corte Penal Internacional luego de que esta entró en vigor, que establece, y me permito leer textualmente, que una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, escala y gravedad constituya una violación a la Carta de las Naciones Unidas, entendiendo que la Carta de las Naciones Unidas lo que busca es promover el establecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, digamos que los crímenes de agresión son cometidos directamente por los líderes políticos o por los líderes militares que están al mando de la ejecución de políticas públicas de un país y que tienen la capacidad de movilizar recursos políticos, económicos o militares para violentar a un determinado grupo y o población. Valentina, tenías la mano levantada. Sí, señora profe, es que tengo una duda, pues no sé, o sea, es solo como una opinión, porque el genocidio no es considerado dentro de los crímenes de lesa humanidad.
No sé. La Corte decide tipificar, Dios mío, estoy hablando muy mal hoy, el genocidio como un crimen aparte por todo lo que sucedió. El Estatuto de Roma entra en vigor justo después de que se termina la Guerra de los Balcanes y decide tipificar el crimen de genocidio como un crimen aparte de los crímenes de lesa humanidad por el gran número de ciudadanos bosnios que murieron en la masacre de Srebrenica. Fueron casi 25.000 ciudadanos bosnios los que murieron, y en el genocidio armenio también. Entonces, meterlo dentro de los crímenes de lesa humanidad hubiese sido de pronto darle una oportunidad legal a Radovan Karadzic y a Slobodan Milosevic para que se escurrieran un poco de la justicia. Además, que el genocidio, teniendo en cuenta la gran cantidad de conflictos armados internos que había en los años 90 en el mundo, era uno de los crímenes más cometidos. Y de acuerdo a los juristas que generaron el Estatuto de Roma, merecía una tipificación individual. Gracias, profe. Sí, acabo de ver, está en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por mi parte, bien, profe. Solo era como esa duda, inquietud. ¿Los demás? Vamos bien, profe. Todo claro. ¿Cuál es la tipología entonces de los crímenes de agresión que es considerada por la ONU? 1. La invasión de un Estado a otro. La invasión de un Estado a otro es un acto planificado políticamente que requiere una movilización militar y una movilización económica. El ataque por fuera de lo establecido en el artículo 51 de la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, de fuerzas armadas de un Estado contra otros de otro Estado o contra la población civil de este. Es un acto premeditado políticamente y que requiere movilización económica, movilización militar. Toda ocupación militar que se derive de los actos anteriores, es decir, de la invasión de un Estado y del ataque contra fuerzas de otro país, y que implique el uso de la fuerza de esta. Y el bombardeo. Les pongo un ejemplo. La invasión de los Estados Unidos a Irak, cuando se dijo en los años 2000 que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, es considerado un crimen de agresión por parte de las Naciones Unidas. Pero, como lo cometió uno de los 5 miembros que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sus líderes no van a ir ante la Corte Penal Internacional. El bloqueo de puertos o costas de un Estado también es considerado un crimen de agresión. La utilización de fuerzas armadas de un Estado que se encuentren en un Estado extranjero, con acuerdo de este, pero que exceda las condiciones pactadas entre ambos Estados, incluyendo toda la prolongación de la presencia en el territorio extranjero de fuerzas militares de un ejército foráneo, de un Estado foráneo. La disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero. Es decir, si Colombia le prestara su territorio a Estados Unidos para que agrediera a Venezuela, eso sería un crimen de agresión por parte de Colombia y por parte de los Estados Unidos. El envío por parte de un Estado de grupos irregulares, grupos de paramilitares o grupos mercenarios, para que lleven a cabo actos armados contra otros Estados. Cosas que pasaban mucho en la guerra, en las guerras de los años 90 en los países del Golfo Pérsico, sobre todo, donde el uso de mercenarios era bastante extendido por parte de los ejércitos internacionales. ¿Quién juzga todos estos 4 crímenes internacionales? La Corte Penal Internacional, la International Criminal Court, que fue el primer tribunal de justicia penal que fue creado de forma permanente y que fue creado a través del Estatuto de Roma constitutivo de la misma en 1998 y tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Ojo, no debemos confundir la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque ambas se encuentren en La Haya. La Corte Penal Internacional, o la CPI, como se suele llamar, es la que juzga crímenes de guerra o violaciones al VIH, como lo acabamos de ver. La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, es la que arregla diferendos entre
estados. También pueden conocerlas por sus siglas en inglés, International Criminal Court o International Court of Justice. Ojo, ambas quedan en La Haya. Ambas fueron creadas a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, pero son totalmente diferentes, juzgan crímenes diferentes, hacen cosas diferentes. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro porque tenemos la tendencia a confundir un tribunal del otro y no, en este momento no podemos confundirlos porque, por ejemplo, Colombia es sujeto de interés de los dos. En el caso de la Corte Penal Internacional, el fiscal general, la fiscal general de la Corte Penal Internacional viene en el mes de noviembre al país a hacerle seguimiento a cómo está el país en materia de justicia transicional, porque este tribunal, al igual que los tribunales de derechos humanos de los que hablamos hace algunas clases, son tribunales subsidiarios. Entran a operar cuando la justicia nacional no lo hace. El Estatuto de Roma define algunos principios generales de lo que es el derecho penal internacional. El primero de ellos es que un Estado ejerce su jurisdicción en el interior de su propio territorio. Es decir, el derecho penal internacional o la Corte Penal Internacional no le va a quitar jurisdicción a los Estados en materia de decisiones judiciales. Solamente va a entrar a juzgar un caso cuando este Estado no ha podido hacer justicia o no ha podido ejercer justicia en el determinado caso. Segundo, los crímenes internacionales, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, los crímenes de agresión, es decir, los cuatro crímenes tipificados dentro del estatuto no prescriben. Los crímenes de guerra no prescriben. Es decir, los criminales de guerra pueden ser juzgados any moment, en cualquier momento. Tercero, el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege. Esto quiere decir que nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de perpetrarse no vulneraran el derecho penal internacional. Es decir, si en el momento en que los hechos, si queremos juzgar a alguien por actos que se cometieron antes de la entrada en vigor del Tratado de Roma, pues no lo vamos a poder hacer porque la ley y los tratados internacionales, según la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, no son retroactivos. Y el último principio es el principio de neves in idem, que nadie debe ser juzgado ni castigado dos veces por el mismo delito. Por ejemplo, si la justicia transicional, si la justicia especial para la paz condena a los criminales de guerra de las FARC, a los criminales de guerra del ejército colombiano por los actos cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia, la Corte Penal Internacional no tiene por qué juzgarlos. Pero si no los juzga, pues sí lo puede hacer. ¿Claro? Sí, señora. ¿Preguntas? Ninguna. Todo súper claro. Por mi parte, sí. Entonces, vamos a reflexionar. ¿Ustedes creen que Colombia puede entrar a la Corte Penal, que la Corte Penal Internacional puede entrar a Colombia? Piénsenlo durante 2 minutos. Medítenlo bien y me cuentan. Empiezo yo. Yo creo que la Corte Penal Internacional sí puede entrar a Colombia. Y creo que puede entrar a Colombia en la medida en que la misma Corte le está haciendo seguimiento a lo que está pasando en este momento en la Justicia Especial para la Paz. Y en la medida en que la Justicia Especial para la Paz siga dando tumbos, siga no condenando, siga no ejerciendo jurisdicción, siga dando tantas vueltas por ahí, más de un alto mando militar, más de un alto mando guerrillero hoy en el Congreso y más de un expresidente de la República puede terminar en la Corte Penal Internacional, juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Quién quisiera aportar al debate? Profe, pues digamos, acabo de consultar que Colombia, digamos, apoya a la Corte
Penal Internacional desde el año 2002. Aparte de ello, ya la Corte Internacional ha ingresado, digamos, en la situación de falsos positivos, conflicto armado, crímenes de lesa humanidad que se han demostrado acá en Colombia. Entonces, pues en realidad, o sea, sí puede ingresar y ya ha ingresado, porque para nadie es un secreto que acá en Colombia se cometen este tipo de crímenes, aparte de la historia que tenemos del conflicto armado, que es muy grande, que aunque haya gente que diga que ya no está, todavía sigue vigente. Salomé. Profe, yo también, pues, como que me acojo a lo que tú dijiste, que sí debería, pues, estar la Corte Penal Internacional, entrar a Colombia. Digamos que también yo lo veo más por el tema de la impunidad y también para lograr como una verdadera reparación a las víctimas. Digamos que el debate puede ser también en que algunas personas piensen que se truncaría el proceso de paz, pero pues ya muchas veces se ha truncado, no hay voluntad para que, digamos, se vean las garantías reales de del proceso de paz, del acuerdo de paz, pero digamos que sería como una buena opción para atender directamente como estos casos en los que no, pues, no han tenido como unos buenos resultados para las víctimas, o que por lo menos se les garantice la no repetición, como pues, estamos viendo ahorita que otra vez se ven ataques. Valentina. Pues, profe, digamos, respecto al el proceso de paz, yo siento que actualmente todavía, o sea, ya existe, ya hay una jurisdicción especial para la paz, pero que exista no significa que todavía sea buena, y en realidad tenemos como una cultura como de mediocridad, de como ya existe, ya hay un mecanismo de protección para las personas que han sido víctimas y las personas que han sido victimarios, pero realmente tú crees que la JEP se acopla a la necesidad que está teniendo el pueblo colombiano, aún sabiendo que solo intervienen con un grupo insurgente, y actualmente en Colombia hay 6 grupos insurgentes. Realmente o sea, realmente se está haciendo una solución a la problemática, y aparte de ello se evidencia que muchos de los gobernantes y de las personas que han tenido cargos administrativos han sido victimarios y han sido partidarios de la vulneración de los derechos, hacen parte de nuestro ordenamiento. O sea, realmente uno dice como, ¿es bueno o no es bueno? Es un avance, pero no significa que haya una solución y que sea una solución buena. Entonces, no sé, la verdad, yo sí estoy como en una postura como un poco crítica sobre la JEP. Pienso que ya se dio un inicio, porque anteriormente también ya se han iniciado procesos de paz. El que realizó el presidente Juan Manuel Santos fue el que dio como fruto para un avance bueno, pero que significa que haya un avance, no significa que haya una solución, y que haya una solución buena para la situación que realmente presenta en Colombia, porque todo el mundo dice, no, ya hay una paz, ya hay un plebiscito, ya hay una protección, pero tú te vas a las zonas alejadas de Colombia y sigue la misma realidad que ha seguido, que ha estado durante los 20 años, ha estado durante 20 años atrás. Entonces, no sé, pienso que un avance no es la solución, se tiene que ir más allá para la problemática, una de las tantas problemáticas que presenta nuestro país. La, la Corte Penal Internacional, al igual que muchos colombianos, yo incluida, le tenemos fe a la JEP, pero creo que tenemos que dejar que la JEP trabaje sin intervención del Estado. Ese constante rifirrafe entre el gobierno y la JEP es lo que está perjudicando la Justicia Especial para la Paz, y es lo que está perjudicando ese juzgamiento a los criminales, sean del Estado o sean de los grupos al margen de la ley, que debe pasar, porque la JEP es un buen organismo. A ver, la intención con la que se creó la JEP, el organigrama con el que se creó la JEP y las personas que están en la JEP hacen parte de los mejores juristas de este país, de los conocedores del conflicto. Tienen que dejarlos actuar, tienen que dejarlos que puedan juzgar de la manera correcta los diferentes crímenes que se han cometido. Señores, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, los invito a que vayan al campus virtual para que realicen un ensayo una actividad de un ensayo en parejas que está en esta semana de clase.
Nosotros nos vemos el próximo miércoles. La próxima semana, miércoles y viernes, no va a haber análisis de prensa, no va a haber relatoría de la clase. Lo que vamos a hacer es las exposiciones que tenemos planteadas de los casos de estudio que les entregué, y el ensayo tienen plazo para entregarlo hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, justo antes de entrar a clase. Dime, Salomé. Profe, qué pena, antes de terminar, dos cositas pequeñas. Era para decirte si este fin de semana vas a habilitar la plataforma para subir la parte de las presentaciones, la que es escrita, la que tenemos que subir de las Sí, exposiciones. esta tarde la habilito. Listo. Y otra cosa, profe, el ensayo que tenemos que presentar en el campus hasta el miércoles, ¿se puede hacer en grupos de 3 personas? Máximo grupos de 3 nada más. Listo, profe, gracias. Señores, señoritas, me encantó verlos esta semana, me encantó compartir con ustedes. Las personas que no hicieron el quiz, yo ya las voy a tener en cuenta y les voy a enviar un correo para decirles cómo pueden recuperar la nota. Los que tengan quejas, dudas y comentarios sobre la nota del quiz me pueden enviar un correo. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, Doc. Gracias.